Tercer bloque de este especial de los Juegos Nacionales de Invierno, Tierra del Fuego 2018. Llega el momento de saludar al profesor Sebastián Menzi. Seba, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Martín. Bueno, vamos a hablar de esquí de fondo y de biatlón. Nos vamos al Valle de Tierra Mayor, un valle que se complicó porque, bueno, ya lo vamos a ver en un ratito, bueno, faltaba nieve. Sí, la realidad es que el invierno no había sido muy bueno. Los últimos días previos a la competencia hizo demasiado calor. Por suerte habíamos llevado las dos máquinas del club que con mucho tiempo de anterioridad habían estado empujando nieve para un circuito que en principio iba a tener 2,5 kilómetros y terminó terminando en 2 kilómetros. Para las tres primeras competencias el circuito estuvo en muy buenas condiciones y gracias a Dios el último día, que era la competencia que cerraba el evento, tuvimos una gran nevada la última noche y quedó en excelentes condiciones. Sí, nosotros le contábamos a la gente a medida que avanzaba la semana que bueno, tuvieron que ingeniársela mucho vos, Gustavo, María Giró, que es la gente que prácticamente ha pasado toda su vida allí, se fueron cerca de la montaña y empezar a consolidar la nieve para poder hacer este circuito de 2.000 metros que decís, ¿no? Sí, la realidad es que Meli tuvo una muy buena idea en llevar el circuito a la parte sombría de la PIPEF. Otra de las ventajas que tuvimos es que se trabajó, la mayoría del circuito estuvo sobre el trazado de la PIPEF, que se pisaba con plata al Infotour durante todo el mes previo a la Marcha Blanca. Eso hizo que tengamos una capa de nieve bastante consolidada y en los pocos lugares donde no había nieve, como para cerrar el circuito, se estuvo empujando bastante los días previos a la carrera. Sí, la gente de la montaña, la gente del valle también juega mucho con los pronósticos extendidos y como bien vos decías cuando hacías la presentación de lo que pasó justamente en Tierra Mayor, se veía que había nieve, bueno, pero a veces eso se corre y por suerte sucedió, ¿no? Sí, la realidad que el sábado anterior a que empezara el evento, o sea, una semana antes, que fue cuando nosotros empezamos a trabajar, casi que estuvimos a punto de buscar un plan B porque estaba muy complicado. Ese día a la noche cayó una helada muy grande y una pequeña nevisca que ya blanqueó un poco la situación y después con bastante trabajo de máquina y acomodando la poca nieve que había se fue transformando en un buen circuito. Vamos a comenzar a compartir, Seba, todo lo que tiene que ver con placa de ganadores. No solo vamos a pasar, por supuesto, primero por el esquí de fondo, hablábamos de eso antes del corte, ¿no? Creo que no le quedó casi nada sin ganar a la rionegrina, justamente esquí de fondo femenino. Decíamos Cecilia Domínguez de la provincia de Río Negro, alguien que bueno, viene con una trayectoria en sus espaldas, ¿no? Sí, la realidad es que Ceci hace creo que más de 10 años que pertenece al equipo militar de Cazadores de los Andes de Bariloche. Fue nuestra última representante olímpica en esquí de fondo porque el ejército la anotó en el Club Andino Bariloche. Ella cumplimentaba la marca para poder participar de los Juegos Olímpicos y fue la representante olímpica femenina que tuvo Argentina. Mostrando toda su jerarquía, ¿no? Sí, la realidad que yo le comentaba a su entrenador, hacía muchos años que no había una mujer con tanta conducta para el entrenamiento, le pone mucho sacrificio, es muy centrada en lo que hace y bueno, las pruebas fueron que corrió 2 carreras de biatlón y 2 de esquí de fondo y las ganó de punta a punta. Seguimos con las placas, Vamos a compartir justamente ganadores de lo que ha sido, bueno, ni hablar, ¿no? Ahí está el pollo, ¿no? Ese es el suyo, Matías Zuluaga, el hombre que corrió en el patio de su casa, podríamos decir, más allá de estas modificaciones, porque Mati es la familia Girón, ¿no? Sí, la realidad que creo que lo de Mati es el sueño del pibe. Tiene la pista de esquí de fondo pasando por la puerta de su casa. Yo creo que muy pocas personas deben tener el sueño de competir en un evento de esta jerarquía y que se haga en el patio de tu casa literalmente. Y la realidad que está demostrando todo el sacrificio que puso en los últimos 4 años para ser el representante olímpico de Argentina y de Tierra del Fuego.
y además lo capitalizó ahora en estas competencias que ganó con bastante comodidad. Sí, da la sensación de que todo lo que ha hecho Matías, todo lo que viene trabajando, bueno, rindió sus frutos, ¿no? Todo lo que cosechó en realidad de cara a lo que fue Corea, bueno, aquí lo pudo desplegar. Bueno, el biatlón sprint, bueno, empecemos a hablar de esto, ¿no? Que quizás de aquí en adelante sea la materia pendiente para buscar verdaderamente los atletas que mejoren un poco, digo, los atletas de la Tierra del Fuego. Decía yo, quizás la parte más sencilla para contarle a la gente que nos está viendo, la combinación del esquí de fondo y del tiro con carabina. Contale un poco más o meterle un poquito más de detalle a la gente acerca de esto. Bueno, el biatlón es un deporte que inicialmente nosotros practicamos cuando empezamos a hacer esquí de fondo en la década del 80. El entrenador que nosotros tuvimos, Demetrio Velázquez, que era también del ejército argentino, nos enseñó el esquí de fondo y en ese momento se corría el biatlón también. En un principio el polígono de esquí de fondo y tiro se hacía frente al refugio de Tierra Mayor, apuntando al bonete, algo que hoy sería impensado porque sería casi un delito. Después de que se fue el Chueco de acá de Ushuaia, se dejó practicar y en la actualidad se practica en Bariloche, en una pista que está diseñada especialmente para correr biatlón y tiene un polígono homologado. Seba, y lo que le podríamos contar a la gente que quizás está viéndonos o viendo la disciplina por primera vez, se combinan el tiempo, porque tenés que hacerlo en el mejor tiempo posible, pero también la precisión, ¿no? Claro, es una carrera combinada entre esquí de fondo y tiro, dependiendo de la modalidad, es la cantidad de veces que entran al polígono y también dependiendo de la modalidad, si errás un tiro, te computan directamente un tiempo de penalidad, o si no, como en el caso de estas dos carreras que se hicieron acá, por cada tiro que vos errás, tenés que cumplir una vuelta de 150 metros de una penalidad. Una penalidad. Vamos a repasar entonces podios, ganadores de esta disciplina. Allí está, ¿no? Cecilia Domínguez, que fue la ganadora justamente de la provincia de Río Negro. María Giró, ¿no? Fue nuestra representante. Bueno, ¿qué de sensaciones que se vivieron? Ya le vamos a contar un poco a la gente justamente lo que significa para nosotros María Giró. Pero bueno, primero vamos a pasar también por esta disciplina, pero dentro de la rama masculina le vamos a contar a la gente. Allí está, Martín fue el vencedor, Trumpio justamente el ganador, sí, y Damián Barcos, su escolta, junto con Javier Jiménez. Vamos a cambiar de disciplina deportiva, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el biatlón, pero con la persecución, otra de las ramas dentro, ¿no? ¿Qué nos podés contar, Seba? Bueno, en la persecución, yo primero cabe aclarar que no soy un especialista en biatlón, he practicado biatlón, no a esta altura, con este nivel de calidad que tienen estos chicos. En la persecución es una carrera que se corre el día después del sprint y en teoría largan con la diferencia de tiempo que terminaron la primera carrera. En teoría, el que cruza primero la línea de meta el día de la persecución es el ganador de la competencia. Aquí entonces hay un condimento extra, lo que ya le veníamos contando a la gente, ¿no? Sí, acá el encargado del biatlón tomó una decisión muy acertada en función de la diferencia que había entre la calidad de competidores de las diferentes provincias y aplicó la modalidad de persecución, pero haciendo una largada en masa sin que se respetara el tiempo con el que habían terminado la primera competencia. O sea que todavía, y lo decíamos inclusive al principio, no solo con esta modalidad dentro del biatlón, sino en líneas generales se empieza a ver entre los participantes, o todavía hay diferencias de nivel, ¿no? Sí, la realidad es que las dos disciplinas que estamos practicando nosotros, el esquí de fondo y el biatlón, tenemos un grupo de atletas que ya está muy desarrollado y otro que está en proceso de desarrollo, y lamentablemente en estos niveles se nota mucho esa diferencia. Y en este caso, para este tipo de competencias, la pista estuvo dentro de los parámetros normales. Sí, la
La pista estaba muy buena, no tenía mucho desnivel. Tampoco hicimos mucho hincapié en buscar el desnivel de la pista porque como nosotros no pedimos una carrera FIS, a diferencia del esquí alpino y el snowboard, con que cumpliera las reglamentaciones básicas bastaba. Y en este caso una de las reglamentaciones más exigentes que tiene hoy a nivel FIS es el relieve y el desnivel en los circuitos. Nosotros que tenemos al esquí de fondo aquí en los valles y que empezamos a meternos, le contamos a la gente justamente que mucho tiene que ver el esquí de fondo con el encerado de las tablas. En este tipo de disciplinas también hay algo especial, es algo en líneas generales que se utiliza para el esquí de fondo o para el biatlón algo particular. En el biatlón y en el esquí de fondo, el esquí se prepara exactamente igual. La gran diferencia que hay entre el esquí de fondo y el biatlón es que el biatlón solamente se practica en técnica libre, skating. En cambio, el esquí de fondo se practica técnica clásica y skating. El tema del encerado, de la técnica clásica, tenés el plus de la cera de deslizamiento que se usa para el skating más la cera de agarre. Entonces al momento... Y tiene que ver con la que vos elegís para utilizar en relación a cómo está la nieve. Claro, en realidad tiene mucho que ver el tipo de esquí que tenés, la nieve, la humedad de la nieve, la temperatura del aire y la temperatura de la nieve. Por eso hoy hay un mercado tan grande y un trabajo casi extenuante de los esquiman si estamos hablando a nivel de alta competencia. Vamos a repasar ganadores justamente de esta disciplina de la que estamos comentando con el profesor Sebastián Menzi. No es que nos equivocamos de la placa, es que Cecilia Domínguez se llevó absolutamente todo. También el biatlón justamente de persecución, 12 kilómetros y medio. La rionegrina, la ganadora, María Giró fue su escolta. Vamos a ir también a los varones. A ver si vemos la placa también de la categoría masculina. Decía, bueno, ya vamos a tener un cachito de tiempo para hablar de esto, lo que decíamos, lo que significaba para nosotros. Justamente ahí vemos justamente Damián Barcos, el rionegrino, el ganador, y justamente su coterráneo, Axel Ciufo, fue el vencedor de esta disciplina, el biatlón persecución. Decía lo importante para nosotros de la vuelta de alguna manera a la competencia del biatlón, un poco para cerrar, de lo que significa María Giró para todos nosotros, ¿no? Sí, la verdad que a mí me tocó compartir los Juegos Olímpicos de Albertville con Mary. Yo creo que tuvo el mejor resultado en la historia del deporte de invierno de Tierra del Fuego y el nórdico. María sacó el puesto 36 de 70 competidoras en la carrera de 10 kilómetros en Albertville y fue 3 de las únicas atletas de esa competencia que pegaron los 10 tiros. Bueno, otra de las modalidades dentro de lo que ha sucedido en esta tercera edición en Tierra del Fuego 2018 es el esquí adaptado, ¿no? Me parece que ha sido un acierto, me parece que el deporte adaptado a todo nivel se está metiendo cada vez más justamente en la República Argentina, en Sudamérica, en el mundo. Me parece que justamente cuando vemos a nuestro representante, a Nico Lima, el único que estuvo con la silla de ruedas, ¿no? Bueno, que se haya sumado a estos Juegos Nacionales de Invierno es un gran logro, ¿no? Sí, la verdad que es un logro, también va de la mano de Pablito Robledo, nuestro amigo de San Martín de los Andes, que fue el representante olímpico de esquí adaptado en Sochi. Está haciendo un gran trabajo y es el encargado en la federación de llevar al mando un poquito esto. Nico Lima también estuvo muy apoyado por el equipo de los brasileros, claro, que son amigos nuestros, que vienen todos los años a entrenar acá y fueron parte de los que impulsaron un poquito de esto. Y hablabas de Robledo, que fue uno de los que nos empezó a visitar en Marcha Blanca, ¿te acordás? Claro. Y bueno, a partir de allí, justamente esto. Bueno, el deporte adaptado, en líneas generales, no hablemos de deportes de invierno, se clasifica a los atletas para que puedan correr en igualdad de condiciones. ¿Cómo se hace o cómo se intenta hacer también en el esquí de fondo? Según tengo entendido, por lo que nos estuvo comentando Pablo, hay como si fuese una terna médica que evalúa a cada atleta previo a la competencia y esa terna médica es la que determina qué grado de discapacidad tiene cada atleta.
Los famosos testeos previos, ¿no? Claro, y en función de ese hándicap es el tiempo que te descuentan a tu tiempo neto de carrera. Vamos a repasar algunas de las placas que tienen que ver con los resultados cuando ahí vemos los atletas, que en nuestro deseo, y creo que es compartido, Seba, es que a partir de Tierra del Fuego sean cada vez más los atletas adaptados que se suman a estos Juegos Nacionales de Invierno, ¿no? Sí, ojalá que sí. Nosotros la realidad tenemos un potencial bárbaro en esta provincia para el desarrollo del esquí de fondo y hay mucha gente que le pone mucho empeño y que va más allá de los que vemos todos los días, que los ves trabajando en Tierra Mayor, con los chicos, ahora con el tema de esto de la silla de Nico Lima. Conozco profesores que los conocí este año y que la realidad le están poniendo mucho empeño y se están asesorando y quieren trabajar. Y ojalá que sigan sumando gente y en todo lo que le podamos dar una mano se lo vamos a dar. Por allí había escuchado, y creo que es una realidad, que el esquí de fondo es una disciplina totalmente inclusiva. Vamos a repasar algunas placas que tienen que ver con los resultados. Allí estaba el esquí adaptado. Ornella Fraseto fue la ganadora de la provincia de Neuquén. Ahí tenemos a Augusto Alonso de la provincia de Mendoza, el ganador dentro de esta categoría. Agustín Guillot fue el ganador y en lo que tiene que ver con masculinos sentados, nuestro. Nosotros le decimos, la gente no va a entender por qué le decimos el Tiburón Lima, porque es un deportista que es nadador, ¿no? que ha sido nuestra primera medalla de oro en los Juegos Nacionales Evita, nuestra primera medalla que hemos ganado como provincia en Tierra del Fuego dentro de una pileta de natación, la ganó nada más y nada menos que Nico Lima. Bueno, por supuesto agradecerte por formar parte, haber aceptado la invitación de formar parte de este resumen, de este especial de los Juegos Nacionales de Invierno, Seba, que por supuesto va a recorrer la imagen en todo el territorio de nuestro país. Así que muchísimas gracias. Gracias, Martín. Nos vamos a ir a la última pausa. Dentro de un ratito ya regresamos y vamos a meternos en el momento de los balances. Por eso el secretario de Deportes de la provincia, el profesor Ramiro Bravo, va a estar con nosotros.